quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. Yo soy pan que os da la vida eterna. El que viene a mí no tendrá hambre. El que viene a mí no tendrá sed. Así hablaba Jesús. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. No busquéis el alimento que padece, sino aquel que perdura eternamente. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. Buenas noches nuevamente, hermanos, hermanas, que ahora están en sintonía con nosotros a través de la página de nuestra parroquia, Nuestra Señora de Lourdes. Esta semana es la Semana de la Palabra y nosotros como parroquia queremos celebrar este momento tan especial de acercamiento, de meditación, de reflexión, pues mediante este piadoso ejercicio de oración que se llama la Lectio Divina, orar con la palabra del Señor. Creo que ya dominamos mucho los pasos. Lo primero es la lectura, una lectura que se hace del texto. Al mismo tiempo nos damos cuenta qué nos quiere decir el texto en sí, su esencia. Segundo, después vamos a meditar qué es lo que nos dice el texto que vamos a proclamar en esta noche a cada uno de nosotros, a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestra sociedad. Luego vamos a orar con esta palabra que se medita. Y terminamos la Lectio Divina contemplando, con la contemplatio, o sea que es haciendo vida la palabra que hemos compartido mediante este momento de oración. Así pues que esta semana es de mucha riqueza, pero que esperamos de verdad y de corazón que se pueda extender siempre. En estos días hemos recordado mucho esta frase de San Jerónimo: ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo. Por tal motivo, pues, yo creo que hoy es importante tener este acercamiento a la palabra de Dios, no solamente para que se lea, sino también para que se ore con ella y para que también podamos nosotros hacer la vida, hacerla completamente realidad en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de pensar. Así pues que iniciemos este momento de oración, porque este es un momento de oración. Por eso yo quisiera pedirles a todos desde sus hogares de que tengamos ya nuestras Sagradas Escrituras o nuestras Biblias a mano, que esta es nuestra herramienta de oración en esta noche, las Sagradas Escrituras. Y por supuesto también nuestro corazón dispuesto, abierto al mensaje que el Señor nos quiere regalar mediante este texto bíblico. Hoy vamos a meditar el capítulo 5, versículos del 1 al 11 del Evangelio de San Mateo, que son el Sermón del Monte o la Bienaventuranza.
Así pues que iniciemos nuestra lección. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ponernos en la presencia del Señor, invocando con un canto la gracia y la asistencia del Espíritu Santo. Ven Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles y llena de la divina gracia los corazones que tú mismo creaste. Tú eres nuestro Consolador, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Gloria a Dios Padre, al Hijo que resucitó y al Espíritu Consolador por los siglos infinitos. Amén. Envía tu Espíritu, Señor, y serán creadas todas las cosas. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu y a tu palabra, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Después de haber invocado la asistencia del Santo Espíritu, procedamos entonces a abrir nuestras Biblias y buscar el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo, versículo del 1 al 11. Y vamos a hacer la lección, vamos a leer el texto bíblico para entrar en esta sintonía de oración. Viendo a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Sus discípulos se le acercaron. Entonces, tomando la palabra, les enseñaba así: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra.
Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando os injurien y persigan, cuando por mi causa los acusen en falso de toda clase de males. Alégrense y regocíjense, porque vuestra recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahora vamos a releer el texto. Vamos a volver a hacer la lección. Vamos con nuestra mirada a poner nuestra vista al texto bíblico y a volverlo a leer en manera de silencio, solo nuestra vista dirigida al libro santo de la Escritura. Y volvemos a leer todo el texto bíblico que acabamos de proclamar. ¿Qué dice el texto? Uno cuando debe de leer las Sagradas Escrituras, siempre es importante que para poder aterrizarlo a nuestra propia vida, también poder conocer un poco del contexto en el cual el escritor sagrado escribe y narra este acontecimiento. Les decía al principio que estamos situados en el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo, en los primeros 11 versículos, y ahí están todo lo que se le llama las bienaventuranzas, el inicio del Sermón del Monte. El Evangelio de Mateo es escrito para las comunidades judías, convertidos, por supuesto, de Galilea y de Siria. Y lo importante es que el evangelista Mateo presenta a Jesús como el nuevo Moisés. Y a ese sentido hay que lograr entender el hecho del cual Jesús sea un nuevo legislador, al igual que era también Moisés. Y de una u otra manera también en el Antiguo Testamento, recordemos que la ley de Moisés había sido codificada en 5 libros, lo que nosotros le llamamos el Pentateuco, el Génesis, el Éxodo, el Levítico, Números, también Deuteronomio. Imitando ese modelo antiguo, Mateo presenta la ley también en 5 grandes sermones.
contenido en todo este capítulo. El primer sermón es conocido como el Sermón del Monte, que es donde estamos ubicados en estos momentos, donde hemos leído estos 11 versículos del capítulo 5. El segundo es el Sermón de la Misión, que empieza ya prácticamente por los capítulos 10. El Sermón de las Parábolas en el capítulo 13 y el Sermón de la Comunidad en el capítulo 18 y el Sermón sobre el Reino de Dios en el capítulo 24. Así prácticamente se codifica la ley en el Nuevo Testamento. Es una comparación que hace Mateo, como lo hacen con los primeros 5 libros, como les decía al inicio. Entonces, el discurso, si ustedes lo han notado y hemos puesto nuestra mirada en el texto, ustedes ven que el discurso empieza con una palabra bellísima: bienaventurados. Esta se repite 8 veces en todo el texto bíblico que acabamos de leer. Es una proclamación, es una promesa, una apelación cordial, cuyo sentido es decir también: dichosos vosotros, que también es importantísimo. Dichosos vosotros. Esta palabra se emplea también en el Antiguo Testamento para desear la victoria, para desear la paz, para desear también la felicidad y para aclamar. Entonces, si queremos nosotros entender qué dice el texto, entonces podemos resumirlo de la siguiente manera, para que entremos en sintonía con él, que es este texto de la bienaventuranza, estos grandes 8 versículos que hemos escuchado tan bellos, son el solemne anuncio de la nueva ley. Es la manera en la que Jesús nos está diciendo que se debe de cumplir la ley, de acuerdo con el contexto del Evangelio de Mateo. En el momento incluso se dice que cuando Jesús pronunció este sermón del monte, tal vez habían 4 discípulos con él, poca gente, pero también había una inmensa muchedumbre de personas que lo seguían. Y esto hace referencia y nos recuerda también el Antiguo Testamento, cuando Moisés también sube al monte Sinaí para recibir la ley de Dios. Al igual entonces que Moisés, Jesús sube al monte y mirando a la multitud proclama la nueva ley. Es significativo, es bello la manera solemne de cómo Mateo introduce la proclamación de la nueva ley. Entonces yo creo que hemos quedado claro qué es lo que nos dice la lectura, el texto bíblico. Esta bienaventuranza es la manera en que Jesús nos enseña para decirnos cuál es el verdadero sentido de la ley. Y tal vez no el sentido equivocado en que lo habían ya enseñado, proclamado los doctos del pueblo. En este sentido, los maestros de la ley o los fariseos, que hacían ver de que la ley estaba puesta en el pueblo como un yugo y no como una manera de ayudarles a cada uno. Entonces, yo creo que esto es muy bello al introducirnos también a esta imagen tan preciosa de Jesús en el monte, el nuevo Moisés, que nos explica esta ley, la ley del amor. Ahora que ya sabemos qué es lo que dice el texto, que hemos hecho la lección, vamos a entrar en esta segunda parte de la lección divina, que se llama la meditatio o la meditación. Y entonces aquí la pregunta es diferente. Ya no vamos a saber o no vamos a respondernos sobre lo que se nos decía, ¿no? ¿Qué dice el texto? Ahora la pregunta es, ¿qué nos dice el texto a nosotros? Esa es la meditación. ¿Qué nos dice el texto a nosotros? Y vamos a aterrizar entonces a eso. Después de haber hecho esta lectura, después de haber hecho, ¿verdad?, este pequeño drenaje para que pudiéramos adentrarnos más al texto bíblico, pues meditemos qué es lo que el Señor nos quiere decir también con este texto de las bienaventuranzas. Quisiera hacerme ayudar con algunos textos también, tanto de su santidad el Papa Juan Pablo II, mediante este libro que se llama El Evangelio de Juan Pablo II, que también es un libro muy bonito, que se los recomiendo.
¿verdad? Y el Papa tiene ahí un artículo especialmente hablando de la bienaventuranza, entonces me ayuda un poco, ¿verdad?, de esto. También me va a ayudar un poco de la exhortación Gaudete Exsultate del Papa Francisco sobre el llamado a la santidad, donde el Papa también habla un poco de la bienaventuranza. Entonces, a la luz de eso, encontrémosle respuesta a nuestra meditación de esta noche. ¿Qué nos dice el texto a nosotros? Aunque las palabras de Jesús nos parecieran poéticas, sin embargo van muy en contracorriente con respecto a lo que es la costumbre, a lo que hace la sociedad. Este mensaje de Jesús, queridos hermanos, nos trae en realidad al mundo, o nos lleva al mundo a un nuevo estilo de vida. Yo creo que esto es importante. Por eso es que hay que poner mucho énfasis en este texto. Un nuevo estilo de vida. San Juan Pablo II decía que las bienaventuranzas de ninguna manera son algo liviano o superficial. Al contrario, dice el Papa, solo podemos vivirlas si el Espíritu nos invade con toda su potencia y nos libera de la debilidad del egoísmo, de la comodidad y del orgullo. El que quiera estar en el monte tiene que liberarse de estas tres cosas, del egoísmo, de la comodidad y del orgullo, para que entonces podamos recibir la palabra bella de bienaventurado, como lo hemos escuchado en este texto bíblico. La palabra feliz o bienaventurado pasa a ser incluso el sinónimo de santo. Y ustedes recuerdan que una de los pasos que se hace en iglesia para que una persona pueda gozar de manera oficial ante toda la iglesia, porque ante los ojos de Dios una persona que ya ha vivido en santidad es por supuesto un santo, antes incluso de que la iglesia lo proclame mediante la beatificación o canonización. Si la persona ha mostrado un estilo de vida a la luz de la bienaventuranza, pues bendito sea el Señor, un santo entre nosotros. Y antes de que lo que hace la iglesia es oficializar lo que ya en sí el pueblo de Dios conoce. Pero ustedes saben que en ese oficializar ese acontecimiento que todos conocemos, hay una palabra que nosotros usamos mucho, y está el término de la beatificación. De hecho, beatificación procede por esto, de la bienaventuranza, y le llamamos beato al quien ha sido proclamado en este grado. Y empezamos a pedir su intercesión incluso, para que rece por nosotros ante Dios. Entonces, la palabra feliz o bienaventurado por eso pasa a ser sinónimo de santo, porque expresa que la persona que es fiel a Dios vive su palabra, alcanza su palabra y vive en la entrega de sí, la verdadera dicha. Entonces pueden haber muchas teorías sobre lo que es la santidad. El Papa lo explica, como les decía, en esta exhortación incluso. Pero yo creo que aquí lo importante es recoger también el modo y el estilo que tiene Jesús de transmitir la verdad. Jesús lo explicó con toda sencillez. ¿Qué es ser santo? El modelo que hoy tiene el cristiano para poder alcanzar la santidad tiene sus bases también en este texto que nosotros hemos escuchado, en las bienaventuranzas. Por eso son como el carnet de la identidad del cristiano. Así que si alguno de nosotros se plantea la pregunta, ¿cómo se hace para llegar a ser un buen cristiano? Pues la respuesta es sencilla. Es necesario hacer que cada uno a su modo, como lo dice Jesús, haga lo que Él nos regaló en el Sermón de la Montaña, las bienaventuranzas. Si queremos, que eso es algo importante, hagamos lo que ha hecho Jesús. Sintámonos como Jesús nos ha hablado, bienaventurados. Pero también podríamos nosotros en esta meditación, para responder a esta pregunta, plantearnos sobre el significado que tiene cada una de ellas. Entonces quisiera ir juntando estas 8 grandes bienaventuranzas tal vez en 3 bloques. Los primeros 3 bloques, que podríamos hablar sobre los mansos, los que lloran,
Pues esos mansos son los pobres, los que incluso habla el Salmo 37, ¿no? Que se les quitó la tierra y la van a heredar de nuevo. Esos mansos, esos que lloran, esos que están ahí son los afligidos, que lloran incluso ante la injusticia que están viviendo cara a cara, que la injusticia que están presenciando frente a ellos. Esos son los mansos y los que lloran. Están entre el mundo y la gente y nosotros debemos de comprenderlos también. Entonces estas dos bienaventuranzas, queridos hermanos, lo que quieren es reconstruir la relación con los bienes materiales, la posesión de la tierra y por supuesto un mundo reconciliado, donde nos demos cuenta de que debe de brillar la justicia en todos esos espacios. El segundo bloque podríamos hablarlo sobre de los que tienen hambre y sed de justicia y los misericordiosos. ¿Quiénes son estos? Los que tienen hambre y sed de justicia son los que desean también renovar la convivencia humana para que éste esté de nuevo de acuerdo con la exigencia de la justicia. Entonces, podríamos decirnos nosotros, ¿quiénes son los misericordiosos? Pues los misericordiosos son los que tienen el corazón en la miseria de los otros, porque quieren eliminar también las desigualdades entre los hermanos y las hermanas. Entonces estas dos bienaventuranzas en este segundo bloque, cuando hablamos de los que tienen hambre y sed de justicia y cuando hablamos de los misericordiosos, estas dos bienaventuranzas quieren reconstruir la relación entre las personas mediante la práctica de la justicia y mediante la práctica de la caridad, o la palabra que podemos usar también como sinónimo y que tiene su mejor sentido, la solidaridad. El tercer bloque son los de puro de corazón, los pacíficos, bienaventurados los puros de corazón, bienaventurados los pacíficos. ¿Quiénes son los puros de corazón? Los puros de corazón, queridos hermanos, son aquellos que tienen una mirada contemplativa, que tienen la capacidad de percibir incluso con sus ojos, con su mirada, con su mente, con su habla, con su manera de actuar, la presencia de Dios en sus vidas. Son aquellos que promueven la paz y de los cuales el Señor ha dicho que serán llamados hijos de Dios, porque se esfuerzan para que la nueva experiencia de Dios no solamente pueda penetrar en la vida de ellos, sino también que pueda penetrar en todos y realice una integración de todo. Entonces estas dos bienaventuranzas quieren también, queridos hermanos, reconstruir la relación con Dios, ver la presencia actuante de Dios en todo y ser llamados hijos e hija de Dios. Por último, hemos escuchado los perseguidos por causa de la justicia y del Evangelio. El Evangelio, queridos hermanos, y las bienaventuranzas que hemos escuchado ahorita, se quiera o no, siempre van a decir lo contrario de lo que dice la sociedad en la que vivimos. Especialmente sabiendo de que estamos en una sociedad a veces enferma por la corrupción, por las ansias de poder, donde se lucran muchos por su propio bienestar, una sociedad que está enferma a causa que por la falta de trabajo, la falta de empleo, muchos tienen que emigrar, que por la falta de empleo o por la falta de valores en los hogares, de la falta de la moral, por la falta de la fe. Entonces una sociedad que está enferma también por la delincuencia y lo estamos viendo ahora últimamente en estos días, yo también lo decía el domingo. Es entonces la bienaventuranza y el Evangelio siempre va a ser contrario a este estilo de sociedad. Al final creo que el deseo de todos es que la sociedad se haga al estilo de la bienaventuranza, al estilo del Evangelio, pero sabemos que cuesta, pero que
sabemos que con la ayuda de Dios no es imposible. En esta, el perseguido por la justicia es considerado como un infeliz. El pobre vive como un infeliz. ¿Y quién es el feliz en esta sociedad enferma también? Pues el que tiene dinero, el que puede ir al supermercado y gastar según su voluntad. Los infelices son los que lloran, son los pobres. En la televisión, las novelas divulgan este mito también de la persona feliz y realizada. Y sin darnos cuenta, hasta las novelas se van convirtiendo en un patrón de vida para muchos, quizás. Entonces, quizás si es nuestra sociedad todavía, hay un lugar para estas palabras de Jesús, pues allí bendito sea Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia y del Evangelio. Felices serán los pobres y felices serán los que lloran. Ese es el mensaje de las bienaventuranzas, queridos hermanos. Ese es el mensaje que Jesús nos quiere dar a todos a partir de este texto bíblico que hemos escuchado y que hemos meditado mediante estos bloques. La llamada a la santidad, la llamada a la caridad, la llamada a la fe, la llamada al amor, están introvertidos en este acontecimiento, en los bienaventurados. Ojalá nosotros podamos ser, queridos hermanos, tener la dicha de ser los bienaventurados, donde no nos asustemos por eso entonces de la persecución, del llorar, donde le demos gracias a Dios por los justos, por los misericordiosos, por los pobres de corazón, por los humildes y sencillos. Así pues que ahora que hemos contestado esta pregunta, que ¿qué me dice el texto a mí? Yo creo que con estas claves que les he regalado en esta noche podemos meditar y hacerlo vida. Terminemos esta parte de la meditatio, de la meditación, de la lección y la meditación con un pequeño canto, para que hagamos ya las últimas partes de la lección divina, como es la oración y la contemplación que nos corresponde hacerlo a cada uno de nosotros con nuestra propia vida. Así que hacemos un pequeño canto. Ahora, hermanos, les invito que hagamos esta oración en torno a la palabra que hemos meditado, en torno a la palabra que hemos leído, proclamado, en torno a esta palabra que nos ha dejado este mensaje,
que siempre el propósito de Dios va a ser, uno, que alcancemos la salvación, una salvación que ya está dada. Segundo, que quiere que vivamos en este mundo no siendo del mundo, pero sí construyendo sociedades justas, donde todos podamos llamarnos, todos sin incluirse a nadie, bienaventurados. Oremos pues, queridos hermanos, a la luz de esta palabra que hoy hemos proclamado y meditado y que yo creo que ha quedado en lo profundo de nuestro corazón. Señor, despierta en nosotros el deseo de ser felices. Tú que pusiste en nuestro corazón ese deseo, Señor, nunca lo ahogues, que nunca nos conformemos con una vida triste y oscura. Señor, sabes que muchas veces no acertamos a tomar el camino de la felicidad. Por eso nos dejamos llevar por lo que la mayoría hace, por lo que la mayoría dice, por lo que nos apetece en cada momento. Y sabemos, Señor, que no somos felices a pesar de eso. Por eso, Señor, a la luz de tu bienaventuranza, manera en que nos has instruido en esta noche, danos tu perdón y tu fuerza para abandonar los caminos que arriesgan, arrugan y destruyen nuestra felicidad. Gracias, Jesús, porque en el sermón de la montaña, en el sermón del monte, donde te presentas como el nuevo Moisés, aquel que viene a explicar y a darle el verdadero sentido a la ley, nos muestras el camino de la felicidad más grande, esa que comienza aquí en la tierra y será plena en tu casa del cielo. Gracias, Jesús, por ser el camino. Gracias, Señor, por ser tú también pobre y sencillo. Gracias, Señor, por ser tú la misericordia. Gracias, Señor, porque fuiste tú el primer perseguido. Gracias, Señor, porque eres tú el que siempre nos muestras que tu deseo es siempre la justicia y la paz. Por sentir sed de nuestro amor, por saciar a los hambrientos de pan y felicidad. Gracias, Señor, por tu corazón sensible, un corazón que sabe sentir compasión, llorar, sufrir por amor y entregarse hasta el fin. Este es tu camino de felicidad, Señor, que nos has mostrado a la luz de este itinerario de vida que se llaman bienaventuranzas. 8 estilos, 8 maneras de poder hacer de nuestra vida un verdadero templo tuyo, del Espíritu Santo, para que podamos gozar de parte tuya la palabra de la bienaventuranza. Bienaventurados, felices. Gracias, Señor, por acompañarnos en este momento de oración con tu palabra. Quédate con nosotros y danos, Señor, tu bendición. Amén. Ahora vamos a contemplar lo que hemos vivido, lo que hemos escuchado y proclamado a la luz de este Evangelio de San Mateo, queridos hermanos. Yo les invito pues que esta palabra, esta lección, esta meditatio, esta oratio, ¿verdad? Y ahora esta contemplación la hagamos vida en cada uno de nosotros. Así pues que ahora la tarea les queda a ustedes en sus hogares. Contemplen esta palabra que hemos proclamado el día de hoy, en esta primer noche de encuentro con la palabra viva, la palabra de Dios. Le decimos a la Virgen, bajo tu amparo, nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecie nuestras súplicas que dirigimos ante nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros. Oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. María, Madre de la palabra viva y encarnada, ruega por nosotros. E invitarles mañana a las 6 de la tarde la Santa Eucaristía, a las 7 de la noche
nos seguimos encontrando para seguir orando con la palabra mediante la Lección Divina. Gracias por habernos acompañado y contemplemos esta palabra que Jesús nos ha dado. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Buenas noches a todos. Proclama mi alma la grandeza de Dios. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su sierva. Desde ahora me felicitará todas las generaciones, porque el poderoso ha obrado y hace maravillas en nosotros.